Pues muy buenos días, muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 15 horas con 16 minutos del día 11 de septiembre de 2019, les solicito al maestro Hugo Eric Certuche Guerrero, secretario técnico de este pleno, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 32ª sesión ordinaria del pleno de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Gracias, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos siguientes: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y Elsa Viviana Peralta Hernández. Es preciso señalar que en la 31ª sesión ordinaria, celebrada el 4 de septiembre de 2019, se autorizó la licencia de la comisionada ciudadana Marina de Alicia San Martín Rebolloso para que participara en la mesa panel La Transparencia, herramienta del combate a la corrupción, del 10 al 11 de septiembre del presente año, motivo por el cual no se encuentra presente en esta sesión ordinaria. En tal virtud, de conformidad a lo establecido en el artículo 65, fracción octava de la Ley de Transparencia, en relación con el 16 del reglamento de sesiones de este instituto, la Secretaría Técnica recibió el voto razonado correspondiente para los efectos a que haya lugar. Señoras, señores comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del Pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el quórum legal establecido, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 22 del reglamento de sesiones de este pleno. Secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Con gusto. El orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 31ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 4 de septiembre de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco que celebran el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 5. Presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de recurso de revisión interpuesto ante este instituto en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 6. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 60 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 16 proyectos de resolución de denuncias. 8. Asuntos generales. Muchas gracias. Comisionadas ciudadanas y comisionados ciudadanos, ¿está a su consideración el orden del día? Si no hay comentarios, quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo.
Se aprueba por unanimidad de los presentes el orden del día de la 32ª sesión ordinaria de Pleno de este Instituto correspondiente al año 2019. Muchas gracias. El tercer punto del orden del día consiste en la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 31ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 4 de septiembre de 2019. Queda a su consideración el proyecto de acta. Si no hay observaciones, quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el acta de la 31ª sesión ordinaria del Pleno de este Instituto. Muchas gracias. Continuamos con la presentación, análisis y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco que celebra este instituto con la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, por lo que les solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba la suscripción del convenio marco que celebran el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, queda a su consideración el proyecto de acuerdo presentado. Comisionada Nava, por favor. Gracias, comisionado presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Quisiera comentar, por supuesto estoy a favor de la suscripción y de la aprobación de este convenio, y quisiera comentar algunos detalles del contexto. Justo esta propuesta de convenio se detonó en el marco del primer coloquio por una reconstrucción abierta en la ciudad que realizó este instituto el pasado 2 de septiembre. En dicho coloquio, distintas voces de la ciudadanía expresaron su interés por conocer aspectos específicos de información, por dar seguimiento a compromisos previamente contraídos por distintas autoridades de la ciudad, así como por detonar esfuerzos para fortalecer la resiliencia de nuestra comunidad ante nuevos desastres. Y, por supuesto, por la participación favorable del actual comisionado por la reconstrucción, que está justo tendiente a hacer la firma de distintos compromisos, ¿no? Existe evidentemente interés, involucramiento, participación e ideas por parte de la sociedad para colaborar en un esfuerzo que nos compete a todos. Hay propuestas muy específicas que esperan una oportunidad, un espacio propicio para comenzar a operar, y justamente en esto consiste el Estado abierto, que las decisiones sobre el destino de los recursos se tomen en consideración de la opinión, necesidades y aportaciones de aquellas personas a quienes estas decisiones impactarán. La firma de este convenio es un motivo para reflexionar, es de reconocerse la voluntad de la Comisión de la Reconstrucción por involucrarse en un ejercicio de transparencia proactiva y apertura gubernamental. Para el Instituto, promover ambos temas es una obligación legal y, claro, reglamentaria. Debemos ver en este convenio como un vehículo ciudadano, del cual se derivan acciones muy concretas con resultados palpables, dado que es un tema sensible como es el de la reconstrucción a 2 años del sismo de 2017. De ahí la necesidad de traducir los compromisos genéricos de este convenio marco de colaboración en compromisos y acciones específicas en materia informativa, es decir, bases de datos aplicados para distintas necesidades, en fin, en materia también de gobierno abierto. Y la disposición de este instituto pues ha sido una constante de trabajar en conjunto, ¿no? Para llevar a buen puerto este tema de transparencia en la reconstrucción. Y simplemente termino diciendo que la idea es poder aprobar y activar distintas mesas de trabajo con especialistas, con los distintos servidores públicos involucrados. También ojalá y llegue a buen puerto una recurrente que se expresó en este coloquio por una reconstrucción abierta, que es justo la construcción de protocolos de transparencia que brinden información sobre cómo actuar y qué se requiere en situaciones de emergencia. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. Comisionada Peralta, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan de manera presencial y lo mismo de manera remota. Muchas gracias por seguir esta transmisión. Y en relación con la aprobación de este convenio marco de colaboración que celebran, por una parte, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y por otro, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, la verdad es que celebro que se lleve a cabo, aun cuando celebro que se lleve a cabo. Y el tema que voy a comentar va en relación con lo siguiente. Desafortunadamente tuvimos, como es de todo sabido, y por estas fechas, ¿no?, dentro del marco tristemente de recordar estas fechas, tenemos ahorita la oportunidad de llevar a cabo este acuerdo mediante el cual vamos a lograr transparentar muchísimas cosas. Y lo traigo a colación precisamente porque muchas de las inquietudes que se generaron a partir de los sismos y del tema de la reconstrucción, los dineros, las donaciones y muchos temas, hubo una serie de solicitudes de información, hubo una gran cantidad de necesidades por parte de la población para enterarse de qué era lo que estaba sucediendo. Había, por ejemplo, en su momento se creó un portal y este portal ubicaba muchos de los inmuebles que habían sido siniestrados y demás. Se generó a raíz de esta información también el famoso mapa de riesgos en la Ciudad de México y otra serie de información que era muy importante tener y recopilar. La idea de llevar a cabo este convenio utilizando todos los mecanismos que refiere la comisionada y que también se establecen en el mismo convenio para poder fomentar y promover desde luego el gobierno abierto y la participación ciudadana en este tema, las acciones de coordinación para colocar en los portales toda la información procesada a fin de que sea fácilmente identificable, diseñar e instrumentar todas las políticas al respecto, implementar mecanismos de observación, promover la creación de espacios de participación, etcétera, etcétera, de acuerdo con todos los objetivos que marca el mismo convenio, es algo que de cumplirse en su totalidad, de acuerdo con lo que señala dicho convenio, logrará que todas esas inquietudes que en su momento, en la etapa más crítica del sismo, estén ahí colocada esté ahí colocada esta información y se cuente con una herramienta en la que la población pueda ubicar toda la información que necesita, no solo por lo que pasó, sino por lo que puede seguir pasando. Parte de lo que se dijo en el coloquio fue que estamos en una ciudad en la que no va a dejar de temblar. Y ante eso debemos seguir temblando, pero también debemos seguir temblando ante el hecho de no tener información a través de mecanismos que construyan esa certeza que necesitamos. Si bien es cierto, el suelo de nuestra ciudad es un suelo propenso o proclive a que sucedan todas estas cosas y coadyuva a que se potencialice muchos daños materiales en la ciudad, también lo es que contar con herramientas de transparencia eficientes como lo que se pretende con este convenio implicará que podamos tomar acciones que nos ayuden, si bien es cierto, no a evitar que tiemble, sí a reducir los riesgos, ¿no?, a minimizar los riesgos que ello implica y sobre todo los daños, ¿no?, y poder saber qué hacer, tomar decisiones adecuadas en su momento. Creo que la Ciudad de México es una ciudad preparada en muchos aspectos, pero también este tipo de información, cuando la recopilamos, nos hace darnos cuenta que nos falta mucho por hacer. Nos falta mucho por hacer en el tema de reconstrucción a 2 años, en el tema de recuperación y en el tema de transformación de esta ciudad en algo que en algún momento salió una ley que dijo en una ciudad más resiliente. La idea es de verdad, y yo celebro, creo que de todos los convenios que hemos llevado a cabo es el que más me gusta y celebro que se suscriba por la voluntad que expresan ambas partes, pero sobre todo por la voluntad que tiene la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México de que se cumpla con esos objetivos, que la ciudad esté bien, la ciudadanía esté bien informada sobre todo lo que pasa, lo que puede pasar y lo que ha pasado, ¿no? Y en el tema de lo que ha pasado, quisiera recordar, y me gustaría que este convenio fortalezca esas circunstancias, que se revisen los pendientes que quedan en el tema. Una de las cosas que tenemos aquí en el instituto y que obra en el área
de evaluación un oficio que hizo llegar en su momento el Congreso, exhortando a todas las autoridades de la Ciudad de México y particularmente al Instituto y al Congreso, bueno, primero Asamblea y ahora Congreso, para que informara sobre el cumplimiento de todas las acciones que se habían llevado a cabo en el marco de este triste suceso de los sismos, ¿no? Y entre otras cosas pedía que se ubicaran todos los inmuebles que habían sido dañados en un portal que georreferenciara de manera adecuada. Esto sí lo estaba haciendo la comisión en su momento, pero faltaba mucho trabajo al respecto. Entonces aquí la idea que yo quisiera dejar en la mesa, aparte de celebrar y de lo que ya he expresado y que no voy a repetir por obvias razones, la idea es también que se revise hacia atrás qué ha pasado desde el 2017 a la fecha para poder colocar en su momento en los portales toda la información y dar cumplimiento, entre otras cosas, a este exhorto que por ahí obra el antecedente, para poder cumplir cabalmente con toda la información que en su momento se requería. Yo sé que muchas cosas tal vez ya pasaron y no haya por ahí la información al respecto, pero parte de la transparencia es que se generen los archivos y que se genere la información que servirá de sustento para todo lo que vamos a fortalecer con base en este convenio. Por mi parte sería todo, celebro esto y nada más comentar, según la invitación que recibí, que la firma del mismo se llevará a cabo mañana en la sala oval del Palacio del Ayuntamiento a las 12 horas. La verdad es que, bueno, pues quiero expresar que me disculpo públicamente por no poder asistir a la firma del mismo, porque salgo de comisión a la ciudad de Mérida, también a cumplir algunos compromisos que previamente han sido agendados en este instituto, pero que me sumo a este esfuerzo y bueno, pues como si estuviera presente, me solidarizo el día de mañana con mis compañeros de pleno en esta firma y reitero, exhorto también a que cumplamos con todo lo que en el pasado quedó pendiente en la materia para que se coloque en el portal, que se vaya a construir, para que se rediseñen muchas cosas que hacia atrás fueron objeto de solicitudes, de observaciones y de muchas inquietudes en su momento, inclusive de recursos de revisión que fueron atraídos por el INAI y que habría que revisar cuál fue la decisión que se tomó también en esos temas para fortalecer toda esta información que será motivo de que se cumpla cabalmente con la firma de este convenio. Muchísimas gracias y es cuanto, y felicidades, comisionada Nava, por el impulso que das a estos temas. Gracias. Muchas gracias. Comisionado Guerrero, por favor. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente, comisionadas y público que presente en el salón y que sigue la transmisión vía internet. También reconocer el trabajo que se realizó a partir, bueno, y que se detonó a partir del foro que se llevó acá, organizado por el área de Estado Abierto de este instituto y que impulsa la firma de este convenio marco. Al igual que la comisionada Nava, sí considero que lo importante va a ser darle seguimiento a la propia implementación de acciones muy concretas para fomentar y potenciar la transparencia en un tema tan delicado como fue, como lo es este proceso de reconstrucción de la Ciudad de México. Lo dijo hace un momento la comisionada Nava y se dijo en muchas ocasiones en el foro. Tembló y va a volver a temblar en la Ciudad de México. Desgraciadamente, el 19 de septiembre para los habitantes de esta capital, pues es una fecha que está en la memoria de manera lamentable porque en dos ocasiones en la misma fecha hemos sucumbido ante la naturaleza. Entonces, teniendo claro que la Ciudad de México va a volver a temblar en algún momento, necesitamos estar preparados, pero el estar preparados también significa saber qué se ha hecho en otros momentos lamentables en la Ciudad de México. Entonces de ahí creo que la importancia radica en la firma de este convenio. Este convenio, que si bien es un convenio marco, también incluye algunos compromisos de manera general y se incluyen algunos compromisos en materia de transparencia proactiva. Compromisos que
en el que se impulsa también el uso de las tecnologías de la información y comunicación. A diferencia de 1985, la era digital que tenemos en este siglo nos permite georreferenciar e ir identificando información que para la ciudadanía puede ser bastante útil. En ese sentido, hay 3 compromisos de transparencia proactiva relacionados precisamente, uno de ellos con las herramientas digitales. Uno de ellos es el diseño de herramientas digitales de gestión e información que faciliten el aprovechamiento de los datos publicados, así como desarrollar un mapa interactivo con la ubicación de inmuebles afectados, los procesos de atención y el estatus de reconstrucción o rehabilitación. Entonces sí va a ser muy importante el darle seguimiento a este convenio marco que se está firmando, pero también el estar implementando las acciones muy precisas que se puedan ir señalando y que se puedan ir compartiendo a través de las mesas que se desarrollen con el paso del tiempo. También reconocer que hay una voluntad importante del comisionado para la reconstrucción, el hecho de haber asistido en el foro y haberlo manifestado abiertamente. Hay una voluntad de colaborar en cuanto a la transparencia proactiva, estar en constante contacto con nosotros como instituto y también con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí reconocer esta voluntad que ha expresado en reiteradas ocasiones el comisionado, y el día de mañana pues estaremos con mucho gusto en la firma de este convenio. Es cuanto, presidente. Muchísimas gracias. En efecto, la suscripción de este instrumento con la Comisión para la Reconstrucción en la Ciudad de México va a facilitar una serie de actividades de corte institucional y también democrático. Las charlas que tuvimos en un primer acercamiento con el comisionado fue transparentar todo lo que se está haciendo desde la comisión para facilitarle a la gente, vía el acceso a la información y la rendición de cuentas, todos los trabajos que se han realizado con relación a este plan integral de reconstrucción. Como lo hemos señalado de manera reiterada, el tema de la reconstrucción no solamente significa la reconstrucción material o la reconstrucción física de los espacios afectados, significa también la reconstrucción del tejido social en la capital del país y, por supuesto, de la base que garantice una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos, motivado a partir de la generación de este tipo de fenómenos naturales en la capital del país. En efecto, los compromisos que vamos a suscribir juntos tienen que ver con estrategias encaminadas a fortalecer la información proactiva por parte de la Comisión, y citaré 2 al menos: publicar bases de datos con información relevante que le permitan a cualquier persona de la capital informarse, comprender y analizar el ejercicio de recursos a cargo de la Comisión, el plan integral de reconstrucción, la planeación de actividades, el cumplimiento de sus objetivos y los resultados obtenidos, desarrollar las estrategias que constituyan una modificación creativa, novedosa y proactiva con el fin de transparentar todos los procesos, actividades, gestiones, resoluciones, acuerdos y otras que ayuden a identificar la información complementaria de las obligaciones base en materia de transparencia para toda la sociedad capitalina. Establecer reuniones de planeación, mesas de trabajo multidisciplinarias y de seguimiento a los compromisos transversales establecidos junto con el Instituto de Transparencia y la Comisión para la Reconstrucción. En fin, son una serie de compromisos que tienen como propósito facilitar el proceso de comprensión sobre lo realizado ante un evento tan lamentable para la capital del país y que sin duda coloca nuevamente, y como desde su origen, en el centro de nuestras políticas públicas a la gente, siempre a la gente, para que podamos nosotros ir democratizando de manera transversal, vía la transparencia, todos los temas relacionados con nuestra materia. Pues muchísimas gracias. Secretario, consulta en votación la aprobación del acuerdo, por favor. Señoras comisionadas, señores comisionados, aquellos que estén a favor con el acuerdo expuesto, sírvanse a manifestarlo. A favor.
Se aprueba por unanimidad de los presentes el acuerdo presentado. Muchas gracias. El quinto punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar. Es el expediente 86/2019 de la Alcaldía Gustavo Amadero. Repito, el sentido es revocar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con la presentación, discusión y en su caso aprobación de 60 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión interpuestos ante este instituto en materia de solicitudes de acceso a la información, por lo que le solicito una vez más al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de desechar el recurso de revisión. Son los expedientes 2515 y 3150/2019 de la Alcaldía Azcapotzalco, 3220/2019 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y 3245/2019 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Repito, el sentido es desechar. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 4 proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. Un momento, señor secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, comisionado presidente. Mi comentario solamente es para abundar en un tema que nos ha generado algunas confusiones, aun cuando sí estoy de acuerdo con el sentido de desechar el recurso de revisión 2515 por las razones siguientes. En este asunto se previno al recurrente para que proporcionara su nombre, proporcionara el nombre, ¿no? Porque es uno de los requisitos para interponer el recurso de revisión. No desahoga la prevención, ¿no? Y efectivamente pues se desecha de acuerdo a lo que señala la ley. Sin embargo, el tema del nombre es algo que nos ha causado muchos comentarios divergentes. ¿Por qué razón? Porque bueno, hemos establecido, y bueno, no lo hemos establecido, la ley así lo señala, que para hacer valer un recurso, desde luego para hacer valer primero una solicitud de información, no es necesario expresar el nombre ni precisar, ni identificarse de manera alguna, ni expresar ningún requisito para nada. Es así que también recientemente se estableció que era inconstitucional que se fijara que se podía hacer valer, ¿no?, una solicitud por conducto de un representante, ¿no? Y lo mismo el recurso, o sea, la representación, si tú no tienes que acreditar ningún interés ni precisar ningún dato, inclusive puedes hacer una solicitud anónima o utilizar un seudónimo, pues menos aún puedes utilizar una representación. Entonces, todo este tema lo hemos discutido ampliamente y ya ha quedado establecido. Ha sido también motivo, por las mismas razones, de diferentes criterios, el que se diga si en las versiones públicas de las resoluciones se testa o no el nombre. Yo he considerado que no se debe de testar, porque aparte hay criterios respecto de procedimientos en forma de juicio en los que el nombre sí se deja para ciertos efectos de publicidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las solicitudes de información y de los recursos, pues el nombre ni siquiera constituye, desde mi punto de vista, un dato personal, porque no se puede por ningún motivo tener la certeza de que se trate de la persona, dado que, pues decía al principio, desde un inicio, las solicitudes pueden ser anónimas o con un seudónimo y demás. Entonces, en este sentido,
en relación con este proyecto, la circunstancia es que considero que el indicar un nombre al momento de interponer un recurso de revisión no debe ser un requisito indispensable para garantizar el derecho de acceso a la información pública. Si bien los datos requeridos para presentar una solicitud cumplen meramente el objetivo de facilitar al sujeto obligado la localización de la información, interés de los particulares, y en ningún momento se pretende que con los datos proporcionados se trate de identificar al recurrente, ni mucho menos, decía, ninguna legitimación ni interés alguno que la propia Constitución establece, ya que la ley en ningún momento exige acreditar ningún interés. Lo anterior toma sustento en lo que estipula nuestra Carta Magna en el artículo 6º, apartado A, fracción segunda, en el que fracción tercera, en la que se establece que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos. De igual forma, es importante mencionar lo establecido por la Corte Interamericana, que ha señalado que no es necesario acreditar un interés directo ni una afectación personal para obtener la información en poder del Estado, excepto en los casos en que se aplique una legítima restricción permitida por la Convención. Es así que el ejercicio de acceso a la información pública otorga la posibilidad de interponer un recurso de revisión de manera inclusive anónima o mediante el uso de seudónimos para así proteger la personalidad de los particulares, entendiendo que asimismo tampoco se requiere para el ejercicio del propio recurso, lo cual no guarda congruencia con la obligatoriedad de indicar un nombre al momento de interponer el recurso de revisión o exigir que se ponga, y desecharlo por no desahogar la prevención al respecto, pues considero que basta con la coincidencia del número de solicitud de información pública para poder establecer que se trata de el mismo recurso respecto de la misma solicitud. Es así, les decía que, bueno, sin embargo, la ley lo establece en el artículo 145, en el que, si bien es cierto, se señala que si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 144 y el organismo garante no cuenta con elementos para subsanarlo, que en mi caso considero que sí se cuenta con elementos cuando se habla del mismo número de resolución, se prevendrá al recurrente por una sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones, con el objeto de que subsane esta omisión en el plazo señalado. Apercibido que de no cumplir, se desechará el recurso. Si bien es cierto, pasa esto, en la Ley General también se establece en el mismo artículo que la prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen los organismos garantes, pero no podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. Por tanto, considerando que aplicando también lo que establece la Ley General y lo que establecemos nosotros, no es correcto, aun cuando, insisto, en este caso pues no se desahogó la prevención, considero que no es correcto haber prevenido por el nombre que no proporcionó el solicitante en el recurso de revisión. Es tanto como exigir que se establezca un nombre que no considero que el requisito no es necesario. Aquí me gustaría que analizáramos el tema al respecto y que fuera una de las circunstancias que de manera congruente se señalen en las diferentes reformas que tendrán que hacerse a la Ley de Transparencia, derivadas también de la declaración de inconstitucionalidad que estableció la Corte respecto del requisito de fijar una representación, ¿no? Porque son supuestos que están exigiendo una legitimación o acreditar determinado requisito que creo que va en contra de la naturaleza del propio artículo 6º constitucional. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 4 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 2 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 2926/2019 de la alcaldía Xochimilco y 2975/2019 de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 2 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo.
Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 2827, diagonal 2019, de Corporación Mexicana de Impresión SADCB. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y será vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 2741, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos, modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado y será vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 7 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Es el expediente 2772, diagonal 2019, del Sistema de Transporte Colectivo. 2900, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 2920, diagonal 2019, del Congreso de la Ciudad de México. 2948, diagonal 2019, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. 2952, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 2986, diagonal 2019, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y 3013, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. ¿No? Adelante, secretario, por favor. Ok. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los proyectos de resolución señalados, sírvase a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 8 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 2787, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 2847, diagonal 2019, del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 2880, perdón, me estaba repitiendo los... no está bien. 2880, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztapalapa. 2915, 2931, 2965, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 2928, diagonal 2019, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y 2970, diagonal 2019, del Partido Morena en la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de confirmar. Comisionada Peralta, por favor. Muchísimas gracias. Aquí yo traigo un voto y una nota, un voto en contra o un voto particular. En otro sentido, los dos proyectos, el 2847 del Tribunal Electoral y el 2915 del Instituto de Transparencia.
Aquí la propuesta de nosotros es en el sentido de que se modifique por el criterio que hemos estado sosteniendo en relación a que no basta el envío de los links para considerar suficiente que los sujetos obligados hayan respondido dando solamente el vínculo de Internet donde se encuentra publicada la información de interés de las y los particulares. Y al respecto, leo lo siguiente: de conformidad con el principio de máxima publicidad, así como con lo dispuesto por los artículos 19 y 24, fracción segunda de la Ley de Transparencia para esta ciudad, los sujetos obligados deben cumplir con el procedimiento de acceso a la información pública de manera sencilla y responder de manera sustancial. Esto quiere decir que la información de interés de las y los particulares deberá ser entregada a través del medio indicado para tal efecto. En este orden de ideas, proporcionar una liga o vínculo de Internet no es suficiente para considerar que se proporcionó respuesta en cumplimiento al establecido en los artículos ya citados. Lo anterior, toda vez que se deja la carga de la búsqueda a la esfera de las y los particulares, lo cual contraviene el pleno ejercicio y goce del derecho de acceso a la información pública, pues es obligación de los sujetos obligados, además, proporcionarla cuando si ésta se encuentra en un link o en un vínculo que implica información pública de oficio, quiere decir que la tienen procesada, que tienen la información de tal manera que la pueden proporcionar a las personas. Por tanto, el designar solo un link implica arrojar en el peticionario el ve y búscala cuando es obligación del sujeto obligado, valga la expresión, entregársela. Y este criterio lo hemos tenido en este instituto desde hace mucho tiempo, en el que se establece que no es suficiente que los entes obligados den como respuesta el vínculo de Internet donde se encuentra publicada la información. En principio, cuando la naturaleza de la información sea considerada de oficio, además, se debe dar a conocer la liga de Internet en donde se encuentra y proporcionar la información en la modalidad elegida. Cuando se dé únicamente la liga, no se considera que el ente obligado omitió dar acceso a la información solicitada, pues dicha manifestación subsiste en la respuesta impugnada y se ordena modificar el acto para ordenar la entrega de la información en la modalidad solicitada inicialmente. Lo anterior, debido a que es obvio que el legislador buscó garantizar en todo momento el acceso a la información en poder del ente obligado. Por ello, aunque la información se encuentre en un hipervínculo de Internet, existe la obligación de entregarla en el formato solicitado y de la manera como corresponda, máxime si se trata de información de oficio que es evidente que debe tener procesada. Además, hay que recordar que por los tiempos en los que se actualizan muchas veces los portales o por los tiempos en los que se actualiza la información, no necesariamente en ese link va a ser la información más reciente. Por tanto, si ya cuenta con información más reciente, también se la debe proporcionar al peticionario. Aquí la idea es garantizar el acceso a la información, no dejar la carga de la prueba, pues, como se reitera en los criterios, al peticionario, porque es tanto como decir, pues ve y búscala tú donde la encuentres, porque al parecer ahí aparece, cuando además sabemos también por experiencia que muchos links no abren, que muchos links tienen muchos problemas que son motivo de revisión por el área de evaluación. Entonces, por eso para mí no basta que se remita solamente a un link, porque esto no satisface ni garantiza, desde mi punto de vista, el derecho de acceso a la información. No hay acceso como tal. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Comisionada Nava, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, sobre el mismo tema, respecto al expediente 2847 que hace referencia a la comisionada Peralta, quisiera hacer alusión al artículo 209 de la Ley de la Ciudad de México, donde se indica que cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al público en formatos electrónicos, disponible en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, el lugar, la forma en que pueda consultar, reproducir o adquirir dicha información. Entonces, es el sustento por el cual se presenta a este pleno el sentido de confirmar respecto a el expediente 2847 en el caso de mi ponencia. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Muy bien, votamos primero el expediente, el 2000. Ajá, exacto, el 2915. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor. No, perdón, primero es el 2847.
Sí. Y 29:15 después. Muy bien. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente 2847/2019 en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México sea el de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, sírvase a manifestarlo. Obtuvo 3 votos a favor de la comisionada y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García y María del Carmen Nava Polina. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente 2847/2019 en contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México sea el de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, sírvase a manifestarlo. Obtuvo un voto a favor de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández. Se aprueba por mayoría de votos de los presentes el recurso de revisión 2847/2019 con el sentido de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Vamos a la votación del 2915. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente 2915/2019 en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sea el de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, sírvase a manifestarlo. Obtuvo 3 votos a favor de la comisionada y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García y María del Carmen Nava Polina. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor que el sentido de la resolución del expediente 2915/2019 en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México sea el de modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, sírvase a manifestarlo. Obtuvo un voto a favor de la comisionada ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández. Se aprueba por mayoría de votos de los presentes el recurso de revisión 2915/2019 con el sentido de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Finalmente, comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 6 proyectos de resolución restantes, con el sentido de confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, sírvase a manifestarlo. Sí. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución restantes. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de confirmar y se recomienda. Es el expediente 2792/2019 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es confirmar y se recomienda. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvase a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, está a su consideración 22 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 2742 y 2923/2019 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2757/2019 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 2782, 2826 y 2881/2019 de la Alcaldía Tláhuac, 2821/2019 de la Secretaría de Obras y Servicios, 2895/2019 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 2902/2019 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 2906/2019 de la Secretaría de Movilidad, 2916/2019 de la Secretaría del Medio Ambiente, 2930/2019 del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, 2933/2019 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 2935/2019 de la Alcaldía Azcapotzalco, 2940 y 2958/2019 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 2945/2019
de Morena en la Ciudad de México, 2971, diagonal 2019, del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, 2973, diagonal 2019, de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya de la Ciudad de México, 3018, 3031 y 3033, diagonal 2019, de la Alcaldía Iztacalco. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 22... Un momento, señor secretario, por favor. Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, para hacer alusión al expediente 2757 diagonal 2019, es información que solicitan sobre la cédula de empadronamiento reglamentaria del actual beneficiario del puesto número 159 del mercado José María Pino Suárez en la alcaldía Álvaro Obregón. En respuesta, la alcaldía clasificó la información como confidencial y en este sentido se propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que notifique en dado caso copia del acta de la sesión del Comité de Transparencia donde se confirme el carácter de información confidencial y entregue una versión pública de la información materia del presente recurso. Y quisiera dar un contexto breve de por qué la importancia de la transparencia y el acceso a la información en materia de cotidianidad, de la vida cotidianidad de las personas en la ciudad. Aquí tenemos que hay 329 mercados públicos en la capital y son justo espacios que han ido dejando distintas raíces culturales porque se integran a la vida de cada comunidad y vecindario. Los mercados públicos de la Ciudad de México están incluso reconocidos desde el 16 de agosto de 2016 como patrimonio cultural intangible de la ciudad, debido justo al valor arquitectónico, artístico, patrimonial de muchos de ellos, así como al conjunto de festividades, manifestaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, en fin, actividad de esparcimiento en torno a comunidad. Actualmente los mercados tienen un papel importante en la economía de cada barrio y colonia que contribuye a la sensación de propiedad de la comunidad, pero también sirven para ampliar aspectos de la cultura local como la comida. Y en este caso en particular, donde se requiere justo una cédula de empadronamiento para ejercer actividades comerciales en mercados públicos, tiene el requerimiento de esta información, pues porque el beneficiario o el presunto propietario de este local, pues requiere esa información y el sujeto obligado pues, no le proporciona. Entonces, es uno de tantos casos que afecta en la vida cotidiana de mujeres y hombres que desempeñan una actividad económica a través de los mercados públicos. Por eso quería hacer pues, énfasis en que también justo el acceso a la información es para cualquier tipo de trámites, de procesos, de decisiones cotidianas que tenemos en la vida diaria. Sería cuanto. Muchas gracias. Comisionado Guerrero, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Me voy a referir al recurso identificado con el número 2826 del año 2019, donde el sujeto obligado es la alcaldía de Tláhuac. Y en esta solicitud, en este recurso, la solicitud de información, el recurrente solicita conocer el texto del convenio e informes públicos anuales desde 1900 a la fecha sobre el estado que guardan el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. En este recurso, parte de la resolución solicita al sujeto obligado proporcionar la información al particular y que haga una búsqueda exhaustiva en el archivo histórico. Saco a colación este tema porque justo el día de ayer se presentó la iniciativa relativa a la Ley de Archivos de la Ciudad de México. Es un tema que en México ya se encontraba pendiente desde hace mucho tiempo. De hecho, yo siempre he dicho que primero tuvieron que ser los archivos y luego la transparencia, porque los archivos precisamente son los que dotan de la información para que a su vez pueda transparentarse. Entonces, celebro que el día de ayer se haya presentado esta iniciativa, si bien la ley general se
publica el 15 de junio del año 2018 y entró en vigor apenas este año 15 de junio de 2019. El Congreso, bueno, las entidades federativas, los congresos de las entidades federativas tenían un plazo de un año, es decir, hasta el 15 de junio del año 2020. En este caso se presenta de manera atinada con un suficiente tiempo para que a su vez pueda empezar a discutirse, a rebotarse, y resaltar eso, que el día de ayer se presentó esta iniciativa y va a valer mucho la pena porque justo con recursos como estos nos va a ser de bastante utilidad tener un marco normativo en materia de archivos y poder tener muy claro qué implican los archivos de trámite, los archivos de concentración y los archivos históricos. Entonces, quise hacer referencia a este recurso por la importancia que implican los archivos en la Ciudad de México y en este país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. En relación con el tema de archivos estaba muy interesante y bueno, yo no iba a comentar nada, pero voy a hacer dos comentarios. Uno, en relación con el tema que acabas de traer a la mesa, porque además también acabo de ver la nota. Y otro, respecto de dos asuntos que yo traigo también comentarios al respecto. El primer punto que tiene que ver con esto es una acción de inconstitucionalidad que hará valer el INAI contra la legislación de Colima, porque resulta que en la sesión de hoy precisamente se estableció impugnar la legislación de Colima en materia de archivos, entre otros asuntos porque se facultó al órgano garante a supervisar el cumplimiento de dicha ley. Entonces, aquí lo que dice el comisionado con este tema de archivos, de alguna manera nosotros sí tendríamos injerencia en el tema de vigilar el cumplimiento de este tipo de leyes, porque aparte de que forma parte de las obligaciones de oficio, ¿no?, el que se cumpla con todos los extremos de publicar lo relativo a las normas archivísticas, pues también para nosotros es el sustento de la información el que se cuente con archivos debidamente organizados. Entonces, si bien no vamos a convertirnos en la autoridad fiscalizadora del tema por el contenido y la forma en la que estén, sí tenemos una injerencia importante en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, aquí está expresando el órgano de Colima que también acudirá a hacer valer la defensa de la razón por la cual en su legislación incluyeron este tema, porque pues igual consideramos que es importante que nosotros tengamos cierta injerencia. Será importante saber qué es lo que determina la Corte al respecto en este tema, en el marco de lo que es ahorita la armonización de las legislaciones las legislaciones locales en materia de archivos, ¿no? En la semana también tuve ocasión de ver que acudieron mis compañeros comisionados al Congreso porque se presentó una iniciativa al respecto ya por parte de la comisión, ¿verdad?, del presidente de la Comisión de Transparencia en materia de archivos, lo cual quiere decir que nosotros en la Ciudad de México sí estamos considerando, si la iniciativa la está tomando en la presidencia de la Comisión de Transparencia, quiere decir que sí se considera que el tema de archivos es algo que debe ser compartido o debe ser competencia, ¿no?, del ámbito de transparencia, ¿no? Entonces creo que este tema está poniendo un foco rojo también para nosotros, para vigilar esa circunstancia y atender antes de que quede plasmada alguna obligación para nosotros, pues ver qué es lo que establece en su momento la Corte, que supongo que la Corte se va a tardar un poco, pero bueno, sí sería bueno comentar entre todos los órganos garantes. Además tenemos una comisión de archivos en el Sistema Nacional de Transparencia, por lo cual tenemos muy claro que el tema de archivos sí es competencia de nosotros, ¿no? Entonces hemos sido impulsores además de ese tema. Entonces creo, dicho sea de paso, los lineamientos en materia de archivos antes de la Ley General de Archivos emanaron del propio Sistema Nacional de Archivos aprobado por el mismo Consejo y ya era la norma general en la materia. Entonces creo yo que sí es muy importante que tengamos competencias al respecto, porque creo que de hecho ya las tenemos desde el propio seno del Sistema Nacional como órganos garantes, ¿no? Y entonces yo celebro aquí que la iniciativa ya para llevar a cabo
cabo la armonización, pues la Ciudad de México la esté adoptando por parte del Congreso la propia Comisión de Archivos. Entonces quiere decir que sí tenemos vela en ese entierro y pues habría que tomar las previsiones al respecto y ver también qué es lo que resuelve la Suprema Corte en este sentido y en qué acaba pues este tema, ¿no? Esa sería la primera nota que traigo a colación, que no pensaba comentar eso, pero que a propósito de lo que mencionó el comisionado Rodrigo y lo que está resolviendo también el INAI en su propia sesión, pues valdría la pena comentar. Ese es por lo que hace el primer punto. Y en el segundo punto, presidente, si me permites también, gracias, rápidamente. Yo traigo 2 comentarios respecto de 3 asuntos. El comentario lo voy a hacer en respecto del 28-21 y respecto del 30-31, que son de la ponencia del comisionado Rodrigo, con los que estoy de acuerdo además, pero también tiene relación con uno diverso mío que viene en el 25, en el rubro de asuntos para revocar, que viene con el número 2593 más adelante y que al rato nada más haré la mención al respecto. Pero este tema tiene que ver con los comités. Las 3 resoluciones que estamos sometiendo a votación de este pleno, las 2 que menciono por parte del comisionado y la que viene por parte mía, estoy de acuerdo en los sentidos y lo único que quiero hacer notar aquí para efecto de que les quede claro a los sujetos obligados el tema de las funciones del comité, pero sobre todo la importancia de las actas que se levantan en los comités, las decisiones que toman los comités de transparencia, particularmente en relación con el proyecto que me ocupa y que además va de la mano con los sentidos que expresó el comisionado Rodrigo. Expreso lo siguiente: en relación con el proyecto que me ocupa, interpuesto por la falta de atención a la solicitud, se refirió en su agravio al hoy recurrente al inconformarse porque el sujeto obligado emitió una prevención oficiosa. En relación de lo anterior, una vez repuesto el procedimiento por este órgano colegiado en el cual se analizó la falta de solicitud, una vez notificado el presente recurso al sujeto obligado, emitió una respuesta complementaria de manera fundada y motivada a través de la aplicación de una prueba de daño. Dicha respuesta le fue debidamente notificada al particular, de la cual se deriva que la información interés del hoy recurrente versa sobre una sentencia emitida por un juzgado. Dicha información, entonces, fue reservada por el sujeto obligado en términos de lo que señala la ley. En esa tesitura, y una vez analizadas las constancias del recurso de revisión, que ya se ordenó que se tramitara, se advierte que si bien es cierto la información interés del particular se encuentra reservada en los términos antes precisados, también lo es que no basta con que el sujeto obligado señale dicha reserva, sino que también debe acompañar a su respuesta el pronunciamiento o al pronunciamiento que emita el acta del Comité de Transparencia de la sesión correspondiente en la que se haya reservado dicha información, toda vez que la importancia de los comités de transparencia reside en que una de sus funciones es apegarse al análisis y la toma de decisiones propiamente fundadas y motivadas sobre diversos aspectos del proceso de acceso a la información pública y del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, mismas que emanan de la ley de la materia, así como de la protección de los datos personales que se encuentran en posesión de los sujetos obligados. Es por ello, por lo que el acta de Comité de Transparencia es el documento que da la certeza jurídica mediante el cual se formaliza el acto de la clasificación en el caso que nos ocupa. Es el comité el que confirma, modifica o revoca las clasificaciones que hacen las unidades respectivas. Como conclusión de lo anterior, se ordena a los sujetos obligados la entrega, en los 3 asuntos que comento, la entrega del acta del comité, mediante la cual fundan y motivan la reserva de la información interés de los particulares, con el fin de otorgar la certeza jurídica y ser garantes respecto del derecho humano de acceso a la información pública. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 88, 89 y 90, fracción segunda, 173 y 175, párrafo segundo de la ley de la materia. Tales preceptos de manera específica señalan, uno, y voy a leer rápidamente, además, que son los comités los que establecen
o tienen el acceso a la información clasificada para confirmar, modificar o revocar la clasificación conforme a la normativa previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. Y el 173 particularmente señala que en los casos en que se niegue el acceso a la información por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Es así que es el que da certeza de la clasificación que previamente hizo el sujeto obligado. Por lo tanto, en los 3 casos estamos obligando, además con criterios ya establecidos al respecto, que se entregue el acta de comité. Porque el acta de comité, también de acuerdo con criterios que ya hemos sostenido en este pleno, son los documentos que garantizan esa certeza. Por tanto, las actas del Comité de Transparencia, de acuerdo con un criterio, es procedente su entrega vía acceso a la información pública. Igual, si tienen algo que testar, se testará. Las formalidades también que debe cumplir la resolución que emite el Comité de Transparencia para que se considere válida, también fueron motivo de otro criterio ya establecido aquí con nosotros. Y entre otras cosas, se tiene que observar en dichas actas que la clasificación de información debe de realizarse en el momento en que el ente público recibe la solicitud y advierte que los datos son de acceso restringido, que dicha clasificación debe estar debidamente fundada y motivada y remitir de inmediato a la oficina la solicitud del comité para que éste confirme, revoque o modifique la clasificación, así como emitir la resolución correspondiente donde debe hacerse del conocimiento del solicitante lo aprobado por dicho comité, porque estamos frente a la restricción de un derecho que debe estar debidamente fundado y documentado en el documento, valga la expresión, que para tal efecto señala la ley. Es así que en los 3 proyectos, les comento, en conclusión, se ordena la entrega de dicho documento y aquí cabe finalmente hacer un llamado a todos los sujetos obligados para que se abstengan de este tipo de prácticas en las que no están sometiendo o no acreditan que sometieron a comité la reserva respectiva o que además aducen supuestos que suenan a pretexto para no entregarla, como es el hecho de que no está firmada, cuando es un documento que una vez que se cumple con la formalidad del acto debe reunir todos los requisitos. El particular no tiene por qué cargar con el hecho de que no esté firmada o con cualquier circunstancia que solamente es interna y de gestión de los sujetos obligados, valga la expresión, al interior de sus dependencias. Por tanto, traje a colación este tema para hacer un llamado muy respetuoso para que no se incurra en estas prácticas y no se esté además violentando el acceso a la información por la falta de cumplimiento de un requisito súper importante que es el que da certeza a la reserva, como es el no solo llevar a cabo la sesión del comité, sino generar el acta respectiva con todos los requisitos que debe reunir y notificársela al peticionario. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Señor secretario, por favor. Gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 22 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Es el expediente 2955/2019 del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Repito, el sentido es modificar y se da vista por no remitir las diligencias para mejor proveer requeridas por este instituto. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 12 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 2593/2019 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 2767/2019 del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, 2777/2019 de la Alcaldía Venustiano Carranza, 2798 y 2953/2019 de la Alcaldía Benito Juárez, 2831/2019 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 2838/2019 de la Secretaría de Desarrollo Económico,
2938 y 2983, diagonal 2019, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, 2950, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente, 2963, diagonal 2019, de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y 3005, diagonal 2019, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Repito, el sentido es revocar. Un momento, señor secretario. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Nada más por el bloque que se está votando, reiterar lo ya expresado en los dos asuntos anteriores para el 2993-2019 respecto de las actas del comité. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Señor secretario, adelante, por favor. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 12 proyectos de resolución señalados, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Es el expediente 3190, diagonal 2019, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución señalado, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. El séptimo punto del orden del día consiste en la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de 16 proyectos de resolución de denuncias, por lo que les solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Muchas gracias. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 9 proyectos de resolución de denuncia con el sentido de infundada la misma. Son los expedientes 114, diagonal 2019, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 124, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios. 127, diagonal 2019, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 131 y 132, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. 141, diagonal 2019, del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México. 144, diagonal 2019, del Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México. 148, diagonal 2019, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y 149, diagonal 2019, del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de infundada. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 9 proyectos de resolución de denuncia señalados, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución de denuncia con el sentido de parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 96, diagonal 2019, de la Secretaría de Movilidad, 116, diagonal 2019, de la Secretaría de Obras y Servicios, 119, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 126, diagonal 2019, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, 142, diagonal 2019, de la Secretaría del Medio Ambiente y 153, diagonal 2019, de la Alcaldía Benito Juárez. Repito, el sentido es parcialmente fundada y ordenar al sujeto obligado dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido de los 6 proyectos de resolución de denuncia señalados, sírvanse a manifestarlo. Se aprueban por unanimidad de los presentes los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución de denuncia con el sentido de fundada y ordenar al sujeto obligado dar cumplimiento
a la obligación de transparencia. Es el expediente 129, diagonal 2019, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Repito, el sentido es fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, aquellos que estén a favor con el sentido del proyecto de resolución de denuncia señalado, sírvanse a manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de los presentes el proyecto de resolución presentado. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias, señor secretario. El último punto del orden del día consiste en asuntos generales. Al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 16 horas con 28 minutos del día 11 de septiembre de 2019, se da por terminada la 32ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Les agradezco a todas ustedes, a todos y a todas ustedes su presencia y que tengan una excelente tarde.